Capítulo 6. Empatía. Mirando por la ventana del paciente es extraño cómo ciertas frases o hechos se alojan en nuestra mente y desde allí siguen ofreciendo guía o consuelo. Hace décadas tuve una paciente con cáncer de mama, quien, durante toda su adolescencia, había estado enfrascada en una lucha larga y amarga con un padre duro y negativo. Deseando alguna forma de reconciliación, un nuevo comienzo para su relación, esperaba con ansia el momento en que su padre la llevara en auto hasta el colegio, un momento en el que ella estaría sola con él durante horas. Pero el viaje tan esperado resultaba un desastre. Su padre se comportaba fiel a su modo de ser y se pasaba todo el viaje refunfuñando sobre el arroyo feo y lleno de basura que había al costado del camino. A su vez, ella no veía basura alguna en el hermoso arroyo rústico y virgen. Y como no encontraba modo de responderle, al final terminaba por callar y pasaban el resto del viaje sin mirarse, cada uno con los ojos vueltos para su lado. Más adelante, ella hizo ese viaje sola y se sorprendió al notar que había dos arroyos, uno a cada lado del camino. Esta vez yo conducía, dijo con tristeza, y el arroyo que veía por mi ventana del lado del conductor era tan feo y estaba tan contaminado como lo había descrito mi padre. Pero para cuando aprendió a mirar por la ventana de su padre ya era demasiado tarde, su padre estaba muerto y enterrado. Esa historia no me ha abandonado jamás y en muchas ocasiones me he recordado a mí mismo o a mis estudiantes que miremos por la ventana del otro. Que tratemos de ver el mundo como lo ven nuestros pacientes. La mujer que me contó esta historia poco después murió de cáncer de mama y lamento no haberle podido decir lo útil que su historia ha sido a través de los años, para mí, para mis estudiantes y para muchos pacientes. Hace 50 años Carl Rogers identificó la empatía exacta como una de las 3 características esenciales de una terapia efectiva, junto con una mirada incondicionalmente positiva y el ser genuino, e inició el campo de la investigación psicoterapéutica, que terminó por reunir bastante evidencia en apoyo de la efectividad de la empatía. La terapia se potencia si el terapeuta ingresa con precisión en el mundo del paciente. Los pacientes se benefician muchísimo por la sola experiencia de ser vistos y comprendidos en su totalidad. De allí que sea muy importante reconocer el modo en que nuestros pacientes experimentan el pasado, el presente y el futuro. Continuamente me aseguro de corroborar mis presunciones a ese respecto. Por ejemplo, Bob, cuando pienso en su relación con Mary, esto es lo que yo entiendo. Usted dice que está convencido de que usted y ella son incompatibles, que quiere profundamente separarse de ella, que se aburre en su compañía y que evita pasar noches enteras con ella. Sin embargo, ahora que ella hizo el movimiento que usted quería y se ha ido, usted de nuevo la desea. Creo haberle oído decir que no quiere estar con ella, sin embargo, no puede soportar la idea de que ella no esté ahí cuando usted la necesite. Estoy en lo cierto hasta aquí. Una empatía exacta es sumamente importante en la esfera del presente inmediato, es decir, el aquí y ahora de la sesión de terapia. Recuerde que los pacientes ven la hora de terapia de una manera muy distinta que los terapeutas. Los terapeutas se sorprenden mucho, aun aquellos con una gran experiencia, al redescubrir este fenómeno.
No es raro que uno de mis pacientes comience una sesión describiendo una reacción emocional intensa a algo ocurrido en la sesión previa y me quede desconcertado y me resulte totalmente imposible imaginar qué es lo que sucedió en esa sesión como para provocar una respuesta tan poderosa. Tal divergencia entre los puntos de vista del paciente y el terapeuta llamó mi atención por primera vez mientras realizaba investigaciones sobre las experiencias de miembros de grupos, tanto de terapias grupales como en grupos de encuentro. Les pedí a muchísimos miembros de distintos grupos que llenaran un cuestionario en el que debían identificar los incidentes críticos de cada sesión. Los incidentes ricos y variados allí descriptos diferían mucho de las evaluaciones de los coordinadores de los grupos sobre los incidentes de cada reunión y existía una diferencia similar entre la selección hecha por los miembros y por los coordinadores de los incidentes más críticos de toda la experiencia grupal. Mi siguiente encuentro con las diferencias en las perspectivas del paciente y el terapeuta ocurrió en un experimento informal en el que una paciente y yo escribimos resúmenes de cada sesión de terapia. El experimento tiene una historia curiosa. La paciente, Ginny, era una escritora creativa y talentosa que padecía no solo un bloqueo severo de la escritura sino un bloqueo de toda forma de expresividad. Un año de asistencia a terapia grupal conmigo le resultó relativamente improductivo, pues ella reveló poco de sí misma, dio poco de sí a los otros miembros y me idealizaba tanto que cualquier encuentro genuino era imposible. Luego, cuando Ginny tuvo que dejar el grupo debido a presiones financieras, propuse un experimento inusual. Ofrecí tratarla en terapia individual con la condición de que, en lugar de la paga, ella escribiese un resumen de corrido y sin censura de cada sesión de terapia expresando todos los sentimientos y pensamientos que no había verbalizado durante la sesión. Yo, por mi parte, propuse hacer exactamente lo mismo y sugerí que cada uno entregara sus informes semanales sellados a mi secretaria y que cada tantos meses leyéramos las notas del otro. Diferentes motivos determinaban mi propuesta. Esperaba que la tarea de escribir no solo liberase la escritura de mi paciente sino que la alentase a expresarse más libremente en la terapia. Tenía la esperanza de que quizás, al leer mis notas, mejoraría nuestra relación. Me proponía escribir notas sin censura que revelaran mis propias experiencias durante la sesión, mis placeres, mis frustraciones, mis distracciones. Era posible que, si Ginny lograba verme de una manera más realista, empezara a desidealizarme y a relacionarse conmigo sobre una base más humana. Como una digresión no emparentada con la discusión de la empatía, me gustaría agregar que esta experiencia ocurrió en el momento en que yo intentaba desarrollar mi propia voz como escritor, y mi ofrecimiento de escribir en paralelo con mi paciente tenía además un motivo personal. Me proporcionaba un ejercicio de escritura inusual y una oportunidad de romper mis ataduras profesionales, liberar mi voz escribiendo todo lo que me venía en mente inmediatamente después de cada sesión. El intercambio de notas proveyó una experiencia como de ratio humano, aunque habíamos compartido la misma sesión, la experimentábamos y la recordábamos según la propia idiosincrasia. Por empezar, valorábamos distintas partes de la sesión. Mis interpretaciones brillantes y elegantes. Ella ni siquiera las oía. En cambio, valoraba los pequeños actos personales que yo apenas notaba, los elogios sobre su atuendo o su aspecto o su escritura, mis torpes
Disculpas por llegar un par de minutos tarde, mi risa ante sus sátiras, mi tomarle el pelo cuando actuábamos roles. Todas estas experiencias me han enseñado a no suponer que el paciente y yo tenemos la misma experiencia durante la sesión. Cuando los pacientes discuten sensaciones que tuvieron la sesión anterior, no dejo nunca de preguntarles acerca de su experiencia y casi siempre aprendo algo nuevo e inesperado. La empatía forma tanto parte de nuestro discurso cotidiano. Los cantantes populares entonan lamentos sobre el ponerse en la piel del otro y caminar dentro de sus zapatos, que tendemos a olvidar la complejidad del proceso. Es extraordinariamente difícil saber realmente lo que el otro siente. Muchísimas veces proyectamos nuestros propios sentimientos sobre él. Cuando Erich Fromm enseñaba a sus estudiantes sobre la empatía, a menudo citaba la frase de Terencio de hace 2000 años: soy humano y nada humano me es ajeno, y nos incitaba a abrirnos a esa parte de nosotros que correspondiese con cualquier hecho o fantasía del paciente, sin importar cuán odiosa, violenta, lujuriosa, masoquista o sádica fuese. Si no lo hacíamos, sugería que investigáramos por qué habíamos optado por cerrar esa parte de nosotros mismos. Más tarde, utilicé los resúmenes de las sesiones en clases de psicoterapia y me sorprendió su valor pedagógico. Los estudiantes comunicaron que nuestras notas conjuntas adquirían las características de una novela epistolar y eventualmente, en 1974, la paciente, Ginny Elkin, un seudónimo, y yo las publicamos bajo el título Everyday Gets a Little Closer. 20 años más tarde el libro fue publicado como libro de bolsillo y comenzó una nueva vida. Retrospectivamente el subtítulo, A Twisted Old Therapy, habría resultado más apropiado, pero Ginny amaba la vieja canción de Buddy Holly y quería casarse con su melodía. El libro fue publicado en castellano por MC con el título Terapia a dos voces. Naturalmente, conocer el pasado del paciente potencia la propia capacidad para mirar por la ventana del paciente. Si, por ejemplo, alguien ha sufrido una larga serie de pérdidas, entonces verá el mundo a través del cristal de la pérdida. En ese caso tal vez se muestre reacio a dejar que el terapeuta se interese por él o se acerque demasiado por temor a sufrir una nueva pérdida. De allí que la investigación del pasado sea importante, no para la construcción de cadenas causales, sino porque nos permite ser empáticos con mayor exactitud.